Muchas gracias por habernos acompañado, estimada Mariana, y tiramos la pelota directamente a la isla de Londres, donde nos acompaña Andrés Velasco, a quien ya presentamos. Así que Andrés, por favor, dispare. Bienvenido. Muchas gracias, qué gusto, qué honor estar aquí. Gracias, Hernán, por la invitación. Todo un honor compartir pantalla con la Mariana. Entiendo que después viene Felipe Casta, así es que me siento feliz de participar en este trío y en esta discusión que es oportuna y es necesaria. Yo estoy a favor de una nueva constitución, pero en general las razones que me llevan a mí a estar entusiasta acerca de este proceso no son las mismas que uno ve en Twitter o en Facebook o escucha en la radio o en la televisión. Y quiero sencillamente en 3 puntos explicar por qué me parece que a fines de octubre hay que votar apruebo y por qué llegó la hora de tener una mejor constitución para Chile. Creo que esto no es obvio, no es algo que uno deba dar por sentado. Me parece que es algo que hay que conversar, hay que argumentar, hay que convencerse y hay que convencer al resto de los ciudadanos. Mis razones son 3. La primera es que las constituciones son la clave de la identidad compartida de un país. Yo cada día creo más que la política es básicamente identitaria. Y la mala política identitaria, hoy por hoy, está echando a perder la política, la sociedad, la economía y la convivencia en prácticamente todo el mundo. ¿Qué tienen en común Bolsonaro con López Obrador, con Trump, con Modi en la India o Duterte en las Filipinas u Orbán en Hungría? No son todos de derecha, no son todos de izquierda, algunos son de países ricos, otros son de países pobres, pero todos practican un tipo de política en que se deja de lado la idea de una nación, de algo compartido, de una gran carpa, de un gran techo bajo el cual caben todos, y se practica la política de la tribu, del clan, de los blancos contra las otras razas, de los nacidos en ese país contra los inmigrantes, de los que tienen una religión versus los que tienen otra religión. A los países les va bien cuando construyen una identidad compartida basada en un proyecto compartido. Siglos atrás esas identidades compartidas se basaban o en el color de la piel, o en la religión, o en los orígenes étnicos. Creo que nadie hoy día quiere un país donde lo que nos una sea el color de la piel, o la religión, o los orígenes étnicos. Por el contrario, queremos estar unidos más allá del color de la piel, o la religión, o el estatus socioeconómico, o la cuna de alguien, o el idioma que habla, o las circunstancias de su infancia. Queremos todos estar unidos porque vivimos en un país, compartimos un techo. Y por lo tanto la pregunta es, ¿qué nos une? ¿Qué nos une en una sociedad moderna, una sociedad diversa, una sociedad multicultural, multiétnica, multirracial? Y lo que nos une son valores compartidos y son instituciones compartidas de las cuales podemos estar orgullosos. A mí me gusta mucho lo que dice Habermas, un filósofo alemán, que habla de la idea de un patriotismo constitucional. Un patriotismo basado no en cómo me llamo o qué religión practico o si tengo plata o no tengo plata. Un patriotismo basado en la idea de que vivimos juntos bajo una constitución, bajo un conjunto de reglas de las cuales estamos orgullosos, porque encarnan valores, encarnan ideas, encarnan principios que también nos ponen orgullosos y nos permiten vivir juntos. ¿Qué tiene que ver todo esto con Chile? Algo muy sencillo. Es que la Constitución que hoy día nos rige, por distintas razones, algunas de las cuales la Mariana ya las explicó, dejó de ser, o algunos podrán sostener que nunca fue, esa casa de todos, esa gran carpa bajo la cual todos podemos cobijarnos, y ese símbolo de los valores compartidos que nos hacen estar orgullosos de ser ciudadanos de Chile o de ser residentes de Chile. Y por lo tanto, cuando la casa ya no nos cobija a todos, cuando en la carpa no cabemos todos, cuando tenemos dudas respecto de su legitimidad, de su amplitud, de los valores que ejemplifica, llegó la hora de cambiar esa casa. Y para mí este es el argumento más poderoso
Es un argumento político, es un argumento filosófico, es un argumento de convivencia, que no tiene nada que ver ni con las pensiones, ni con el agua, ni con la educación, ni con el presupuesto, ni con el modelo económico A, B o C. Tiene que ver con construir un proyecto compartido nacional que nos una y del cual estemos todos orgullosos. Esa es mi primera razón. La segunda razón es que las sociedades pueden vivir bien, en el sentido de convivir bien y en el sentido de llevar buenas vidas, cuando hay reglas para que los unos no peleen o si pelean, diriman de algún modo los conflictos que tienen con otros. Y esas reglas son las que están en ese marco que se llama Constitución. Y cuando las reglas son buenas, puede haber diferencias, puede haber conflictos, pero los conflictos se dirimen, las diferencias se gobiernan, como decía la Mariana, los desacuerdos después de mucho café y un poquito de vino tinto se vuelven acuerdos. Pero para eso necesitamos reglas. Y el segundo punto que yo quiero enfatizar es que la Constitución es básicamente un sistema político. Y ese sistema político tiene tres patas. Y la discusión que tenemos que hacer cuando la Convención Constituyente, que es el órgano que probablemente va a escribir la nueva Constitución, se junte, es cómo diseñamos esos tres componentes y cómo esos tres componentes conversan entre sí. Y esos son el régimen político, presidencial, como el que hoy día tiene Chile, parlamentario, como el que tiene Gran Bretaña, donde yo estoy en este momento, o alguna mezcla, algún sistema intermedio. Esa es la primera definición. Segunda definición, ¿qué sistema electoral tenemos? ¿Cómo elegimos al presidente y en especial cómo elegimos a los miembros del Parlamento? En Inglaterra hay un sistema uninominal, un diputado por distrito. En Chile tuvimos por muchos años un sistema binominal, 2 diputados por distrito. Hoy día en Chile tenemos un sistema semiproporcional en que hay distritos que tienen 2 o 3 o 4 o 5 y hasta 8 diputados. Dicho de otro modo, hay sistemas mayoritarios en que lo que se busca es formar mayorías. Esos son generalmente sistemas con pocos diputados por distrito. Y también hay sistemas proporcionales que lo que buscan es que la composición del Parlamento sea lo más parecida a la composición del voto nacional. Esos son proporcionales. Esa es la segunda gran decisión que tenemos que tomar. Y la tercera decisión que tenemos que tomar es cómo se reparte el poder al interior del país. ¿Qué tan centralizado o descentralizado? ¿Qué tan unitario o qué tan federal? ¿Cuáles son las potestades de los gobiernos nacionales, del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos subregionales o municipales? ¿Cómo se reparte el poder? ¿Cómo se reparte la autoridad? Y, por supuesto, ¿cómo se reparte la plata? Esas tres decisiones, régimen político, sistema electoral y, llamémoslo así, división administrativa y política del país, tienen que conversar. Les doy un ejemplo. Hay muchísima experiencia en el mundo y muchísima literatura que sugiere que los sistemas presidenciales funcionan bien cuando el régimen o el sistema electoral es mayoritario, pero tienden a funcionar mal cuando el régimen electoral es proporcional. ¿Por qué? Porque se dan una y otra vez gobiernos que tienen minoría, que no alcanzan la mayoría en el Congreso. Y esa es la historia de la República de Chile. Es lo que le pasó a Frei Montalva, es lo que le pasó a Salvador Allende, es lo que le pasó a Michelle Bachelet en su primer periodo, cuando perdió la mayoría en el Senado, es lo que le pasó a Sebastián Piñera en su primer y en su segundo periodo. Y eso hace muy difícil gobernar. Por lo tanto, tenemos que tomar las decisiones, pero tomarlas bien, de modo de tener un sistema que sea coherente, donde la pata 1 y la pata 2 y la pata 3 entre sí conversen. No queremos una silla de 3 patas, no queremos un piso que cojee, y esa es una decisión absolutamente clave. Y yo a veces temo, me preocupo, porque siento que esta discusión no ha madurado tal como debería, no está lo suficientemente examinada, puesta patas para arriba, si ustedes quieren, miradas de todos los ángulos, para que tomemos bien esta decisión, que es básicamente la más capital y la más trascendental. La última cosa que no he mencionado, y esta es la tercera patita de la discusión, alguien me dirá, bueno, ¿y los derechos individuales, los derechos sociales? Buena parte de la discusión hoy día a veces bien encaminada y a veces muy mal encaminada,
gira en torno a qué derechos deben estar en la Constitución. Les voy a dar mi parecer. En la Constitución tienen que estar consignados aquellos derechos respecto de lo cual hay un consenso generalizado en la sociedad. El más importante filósofo político del siglo XX, John Rawls, llamaba, y perdonen el anglicismo, pero en castellano suena muy raro, hablaba del overlapping consensus, del consenso traslapado, de aquellas cosas que sea uno quien sea, nadie está en desacuerdo. Este es, por ejemplo, lo que Jefferson llamó el derecho a la libertad, el derecho a la felicidad, en realidad a la búsqueda de la felicidad. El derecho a que a uno no lo maten de un cuchillazo cuando anda por la calle. Hay ciertos derechos, y esto me lleva al primer punto que planteé, que son aquellos derechos que nos unen, que compartimos, aquellos valores que son de todos y por lo tanto tienen que estar plasmados en la Constitución. Pero hay otros derechos que inevitablemente entran en conflictos unos con otros, porque en una sociedad perfectamente el derecho de una persona de vivir en un medio ambiente libre puede entrar en conflicto con el derecho de un trabajador de la minería que dice, bueno, este es mi trabajo, yo también tengo un derecho, que es el derecho a un trabajo estable y bien remunerado. Una persona puede decir, yo tengo derecho a participar en ese colegio porque no quiero que me discriminen, y ese es un derecho, y el rector de ese colegio, que puede ser de un grupo religioso en particular, puede decir, no, nosotros tenemos el derecho de enseñar una religión y enseñarla solamente entre creyentes. O el derecho a una mujer de tener pleno control sobre su propio cuerpo. Algunas personas dirán, no es mi parecer, pero es el parecer de personas respetables, que eso entra en conflicto con el derecho a la vida del ser que aún no ha nacido. Y por lo tanto, hay derechos que inevitablemente entran en conflicto los unos con los otros. ¿Y para qué sirve la Constitución? La Constitución sirve precisamente para dirimir los conflictos entre derechos. Lo que me lleva a mi mensaje central de esta conversación. Más que una discusión acerca de derechos, porque acerca de todos los derechos nunca nos vamos a poner de acuerdo, debemos tener una discusión primero acerca de principios y después acerca de mecanismos, porque son esos mecanismos que en el ejercicio democrático, a través del voto, a través de las elecciones, a través de lo que diga el Congreso o la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, así vamos a zanjar democráticamente los posibles conflictos que puedan existir y que van a existir, créanme, entre los derechos de uno y los derechos de otro. Yo tengo mi parecer, les planteé 3 tensiones, tengo yo mi parecer muy claro sobre cuál debería ser el derecho que prima, pero entiendo que otra gente va a pensar que otro derecho, el otro derecho que está en tensión debería primar, y como no nos vamos a poner de acuerdo probablemente nunca, necesitamos mecanismos democráticos que zanjen esas disputas. Y para eso, de nuevo, está el sistema político, el sistema electoral y el sistema administrativo. Ese es el centro de la discusión y ahí nos tenemos que concentrar. Termino con una preocupación. La preocupación es que es absolutamente clave para que esta Constitución quede bien, para que sea un todo orgánico, coherente, para que esas 3 patas del piso que yo describí sean del mismo largo y que el piso a la silla no cojee, es absolutamente clave que quede, pero prístino, cristalino, cómo se va a hacer la discusión. Todos sabemos que es por 2/3, pero ¿qué es por 2/3? ¿Qué no es por 2/3? Exactamente cuál es el reglamento, cómo se garantiza que sea un todo armónico, en fin. Ahí hay mucho paño que cortar. Porque como bien dijo Mariana Elwin, este es un proceso importante, yo estoy a favor de este proceso, pero no nos echemos tierra a los ojos. Este proceso ha terminado muy bien en algunos países y ha terminado muy mal en otros países. Y de hecho, los procesos constitucionales en América Latina, los recientes y los antiguos, muchas veces han arrojado constituciones que puede que sean legítimas, pero que son constituciones mal hechas, maltrechas, que no funcionan. Y no es casualidad que la Constitución de Estados Unidos date de la independencia en 1776. Ha habido una constitución, muchos países europeos también han tenido una o dos. En Chile hemos tenido media docena y en otros países de América Latina han tenido 10 o 15 o 20. Es decir, hay un riesgo concreto, y eso lo vemos en la historia de América Latina y de Chile, de que el proceso arroje, lamentablemente, un marco constitucional que no es bueno, que no es eficiente, que no es operativo, que no es justo y que por lo tanto
nos embarquemos en algo que es necesario, pero el resultado no sea el que queremos. Así es que mi comentario final es absolutamente clave que esta pega la hagamos bien, y es absolutamente clave especialmente que aclaremos los mecanismos, los procesos y el reglamento mediante el cual vamos a acordar esto que no podría ser más importante. Creo que estoy en la hora, así es que Hernán, lo dejo hasta ahí y un gusto haber podido participar. Oye, Andrés, muchas gracias, te pasaste, además desde Londres, así que sabemos que hay una diferencia ahora importante. Oye, tal vez cerrar con una reflexión que creo que es clave y que está detrás de tu exposición, ¿cierto? Uno, respecto de los contenidos, y es la importancia de la coherencia de la sala de máquinas que hay detrás de toda construcción, y comprendamos que va a haber que conjugar distintas instituciones, ¿cierto? El régimen, diste varios ejemplos, creo que tenemos un tremendo desafío todos. Y el segundo, y es para algo en el cual en Horizontal estamos trabajando, espero que muy pronto hagamos una serie de propuestas respecto del reglamento para la constituyente. Cómo efectivamente se va a organizar y cómo va esa organización a permitir que haya coherencia interna entre los distintos acuerdos que vayan surgiendo en el proceso mismo. Yo creo que tal vez desde el LSI también nos podrían ayudar a pensar con mayor distancia en ese desafío, porque creo que vamos a necesitar muchas miradas y muchas voluntades para poder acordar un muy buen reglamento que va a ser muy clave para que este proceso llegue a puerto. Si me permite, Hernán, una frase al respecto. Eso es absolutamente clave. Lo dije, pero lo subrayo, porque podemos tener buenas intenciones, pero la vida está pavimentada de buenas intenciones y malos resultados. Y como este es un proceso democrático, tiene que ceñirse a reglas, y las reglas tienen que estar bien pensadas. Y esa es una regla que aún no hemos redactado, pero me parece absolutamente capital que quede bien y que se redacte con toda la buena voluntad del caso, y que precisemos qué se va a aprobar por 2/3, cuándo, dónde y cómo. Yo entiendo que ya esto se ha vuelto un tema espinudo, que hay muchas suspicacias, que hay gente que dice, no, me puedes aplicar los 2/3 aquí, pero no allá, porque algunos dicen, no, es que esta es una manera de boicotear el proceso, en fin. Creo que si nos empezamos a atribuir intenciones oscuras y aviesas y partimos de la base de la mala voluntad del otro, vamos a terminar muy mal. Ojalá que esta discusión la podamos hacer del mejor modo posible, porque si el reglamento es bueno, la constitución va a ser buena. Si el reglamento es mala, podemos terminar todos bastante mal, y obviamente las constituciones duran al menos una generación, y por lo tanto, si cometemos un error, ese error lo vamos a pagar muy caro.